Dentro del marco de la materia de estrategias de inserción, selección y reinserción de personal de la Universidad Abierta Interamericana, en esta oportunidad el recorte que vamos a hacer es sobre evaluaciones prelaborales o evaluaciones que están dentro del marco de un proceso de selección. Vamos a hacer un recorte de algunos temas específicos, luego complementaremos con la clase sincrónica. Particularmente dentro de un tramo de selección final de candidatos, una vez que ya hemos entrevistado y tenemos algunos evaluados que nos interesan que puedan avanzar dentro del proceso de selección, en muchos casos se decide introducir una serie de exámenes para poder ampliar y poder profundizar sobre diferentes aspectos o características de la persona seleccionada. Vamos a ver diferentes tipos de evaluaciones y luego vamos a profundizar y hacer un poquito más de foco en lo que es la evaluación psicotécnica o psicolaboral, recorriendo diferentes tipos de técnicas que se pueden utilizar. Y luego también vamos a hablar de otro tipo de evaluaciones como lo son las evaluaciones socioambientales, evaluaciones técnicas y también cómo esto se puede consolidar en un informe y si se desarrolla algún feedback al candidato. En cuanto a las evaluaciones prelaborales o dentro del marco de un proceso de selección, vamos a hablar de diferentes tipos. Marcado dentro de un proceso de selección según lo establecido por la ley en relación de dependencia, se desarrollan evaluaciones preocupacionales o exámenes físicos para poder evaluar el ajuste de una persona a un puesto determinando su estado de salud y las condiciones que tiene, condiciones físicas para poder desarrollarlo. En el caso también de algunas organizaciones deciden incorporar evaluaciones socioambientales en el domicilio del candidato para evaluar aspectos de su red social y del ambiente, también evaluaciones técnicas y evaluaciones psicolaborales individuales y o grupales. En el caso de la evaluación del examen físico, el propósito fundamental es poder determinar, como decía recién, cuán apto o, digamos, o ajuste tiene un postulante para desempeñar un puesto, una tarea, un grupo de tareas propuestas y detectar si hay alguna patología preexistente que puede estar afectando el desarrollo de esa actividad. Esto está regulado por la ley 24.557 y también la resolución 03710 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y en el caso de una contratación en relación de dependencia cuenta con un carácter obligatorio y se solicita que esta evaluación se pueda realizar previo al ingreso, previo al inicio de la relación laboral. Históricamente el dictamen que se establecía determinaba si la persona era apta o no apta, con algunas diferenciaciones en ciertos aptos con preexistencia que no meritaran reconsideración o casos en donde era necesario reiterar la evaluación como trámite no resuelto. A grandes rasgos, el apto como dictamen identifica que hay una adecuada condición física para que la persona se pueda desempeñar sin ningún tipo de inconvenientes en la función. En cuanto a lo no apto, en este caso se considera que hay alguna reducción, ¿sí?, anatomofuncional en sentido de características o aptitud física de salud que consideraría o que impactaría en una merma en la salud del postulante, ¿sí? Entonces, en este caso, el postulante podrá solicitar una reconsideración como oportunidad al concurrir 6 meses de emitido el mismo, en el caso de que aquella dolencia o aquella patología tuviese un carácter reversible. Después, el postulante puede llegar a solicitar las causas que determinaron el no apto. Por supuesto que esto es un caso muy delicado. Hemos abordado en otras clases
dado que, bueno, por supuesto, hay cierta información que si el candidato no sabe y determina en su estado de salud, es importante que esté en conocimiento. Al mismo tiempo se pueden dar sensibilidades teniendo en cuenta algunas apreciaciones que pudieran considerar una discriminación respecto a la persona. Importante es tener en cuenta si hay algo de su condición física que podría verse afectada en el desempeño de las funciones del rol, lo cual también afectaría al candidato. Como decíamos anteriormente, en el caso de los aptos con preexistencia, se pueden detectar que hay patologías previas, pero que no afectarían las condiciones en el desempeño de la función, lo cual en ese caso no ameritaría reconsideración y la persona podría desempeñarse adecuadamente. En el caso del trámite no resuelto, el postulante tiene patologías que pueden determinar una incapacidad laboral transitoria. Puede ser que haya sido operado recientemente o que esté atravesando algún tratamiento o proceso oncológico o alguna afección traumatológica o infecciosa, cardiológica, que pueda ser pasajera, que pueda ser aguda y atendida en un momento determinado, X, esto lo puede abordar clínicamente y estabilizarse, pueda luego, digamos, ser reconsiderado para el ingreso a la posición. Ahora, en este tipo de dictámenes podía considerarse cierta discriminación o podía considerarse que tal vez son clasificaciones un tanto estructuradas respecto de la participación del candidato no en un proceso de selección, con lo cual hubo en muchas empresas de medicina laboral se consideró una nueva clasificación que indica lo siguiente. En este caso, las clasificaciones apuntan a considerar si la persona es un apto A, B, C, D o E, clasificación dentro de la cual las letras D o E son las que estarían más vinculadas a un no apto o una no posibilidad de poder en ese momento ingresar al puesto laboral. El apto A es un apto sin restricciones, es un apto que está en completa capacidad de poder ejercer el rol desde sus condiciones físicas al momento del examen. En el caso de un apto B, que suele ser muy recurrente, se trata de un candidato que posee o que se observan patologías menores, que en este caso no inhabilitan al desarrollo de las tareas propuestas, que pueden ser afecciones o problemas físicos menores, corregibles o no corregibles. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? La reducción de la agudeza visual, afecciones dentales, anemias leves, obesidad. En este caso no ameritaría ninguna consideración previa, sino, bueno, una atención más que nada por lo indicado, pero no habría inconvenientes en el inicio de sus funciones. El apto C son candidatos con lesiones físicas e incorregibles, es decir, que no requieren rehabilitación, pero que no inhabilitan para hacer tareas propuestas. Acá hay algunos ejemplos también: varices de primer grado, espina bífida, anomalías congénitas menores de columna, un trauma acústico de primer grado, diabetes en tratamiento, si una persona que está estabilizada respecto de esa patología. El apto D, ahí ya dentro de otro grado, digamos, de aptitud, porque en este caso sí hay observaciones un poquito más importantes, se trata de una limitación para las tareas propuestas, para lo cual tendrá que hacer un tratamiento que pueda llevar a recalificarlo o a evaluarlo nuevamente. Son enfermedades graves, ¿sí? Clínicas o quirúrgicas, o portadores sanos o enfermos de procesos infectocontagiosos. En todos estos casos, la patología en ejercicio de la función puede manifestarse y o agravarse, por lo cual puede representar un riesgo para la persona, además de poder representarlo para terceros. En el caso de que la persona esté en tratamiento y se produzca la curación, podría evaluarse, ¿no? También evaluando las secuelas, la calificación nuevamente, ¿sí? Hacer un nuevo examen. El último
caso, la última clasificación es el apto E. En este caso, inhabilita para las tareas propuestas, ¿sí? Se trata de afecciones físicas, incorregibles, limitadas, que le brinda mucha limitación al sujeto en su función. Son pacientes que tienen distintas afecciones que los limitan, tanto total como parcialmente, para algún ejercicio de tareas. Ejemplos: varices severas, discopatía lumbar, trauma acústico ya más grave de segundo y tercer grado, afecciones cardíacas, pulmonares, renales. ¿Sí? Todos estos casos hacen mucho más compleja su inserción. De todas maneras, hay un montón de trabajos este último tiempo y de consideraciones para repensar, ¿no? También, sobre todo me refiero a casos de reducción acústica, ¿no? de hipoacúsicos o ciertas patologías de base o situaciones de base que podrían impactar en el trabajo. Es cierto que hoy en día también hay una tendencia a poder reconsiderar cómo incluir, ¿no? Cómo favorecer la inclusión de las personas con este tipo de situación, o podríamos llamar personas con discapacidad, ¿no? Y hay muchas empresas que hoy están en un programa de inclusión donde se están trabajando de la mano de no de musicoterapeutas, sino de terapeutas y también de terapistas ocupacionales para poder favorecer entornos que puedan propiciar la inclusión, equipos de trabajo de estas personas y tener un adecuado seguimiento que favorezca que esa persona pueda desarrollarse en ese espacio, un modelo que se conoce como rehabilitación, modelo de rehabilitación profesional, pero también favorecer la diversidad en esas culturas organizacionales y también favorecer los equipos de trabajo cuando prime y cuando se desarrolla un clima con estas características. Bien. Otro tipo de evaluaciones, como mencionábamos anteriormente, que pueden desarrollarse en el campo de la evaluación, es la evaluación socioambiental. Esta evaluación no es tan recurrente, pero algunas organizaciones las utilizan. Se trata de una entrevista que se pauta en el domicilio del candidato y se releva con información que tiene en cuenta diferentes variables. Por un lado, cuáles son las condiciones habitacionales de esa persona, el entorno social, qué medio de supervivencia tiene. Muchas veces se releva aspectos tales como si cuenta con una cobertura, si cuenta con con redes cloacales, con aspectos que hacen a la supervivencia y al ambiente donde reside, medios de transporte que posee desde su domicilio hasta el lugar de trabajo, en el caso de que se trate de trabajos en donde la presencialidad sea obligatoria. Básicamente es una entrevista donde se intenta pautar previamente, o sea, se pauta previamente con el candidato la fecha, el momento en que se va a presentar la persona, se abre las puertas al evaluador. Muchas veces son trabajadores sociales que están acostumbrados a este tipo de entrevistas de evaluación ambiental y de red social, y bueno, se conversa acerca de cómo se siente para esa posición, cómo está conformada su red social, qué tipo de ocupación tiene las personas que conviven con él, qué tipo de subsistencia, cómo logra sostener en el día a día su hogar, digamos, sus recursos principales. La persona también puede comentar acerca de, cómo, si cuenta con algún tipo de cobertura, como decía anteriormente, y se evalúa el entorno ambiental y se plasma en un informe final. Algunos informes, algo que no solemos desarrollar nosotros, dentro del barrio consultan con vecinos. En mi caso, en mi opinión personal, creo que puede ser algo invasivo, salvo que pueda ser consultado y consensuado con el candidato. Y se toman algunas fotos de la zona y del ambiente, aspecto que también tengo mis reservas sobre eso. Pero bueno, en muchos casos es una evaluación más que sirve para
conocer un poquito más al candidato en contexto, en su propio contexto. Sobre todo si es una persona que también va a desarrollarse en sus funciones desde lo no presencial, es importante considerar desde qué lugar va a trabajar, si requiere algún tipo de ajuste, si requiere algún tipo de intervención por parte de la organización a la hora de proveerle recursos, atender a la conexión de internet. Creo que desde ese lado puede ser funcional para poder colaborar en que la persona, si se va a desempeñar, se desempeñe en las mejores condiciones. Las evaluaciones técnicas son evaluaciones complementarias que son específicas de un área, un conocimiento específico de dominio, que son conocimientos y habilidades específicas que se van a requerir para la posición. Algunos ejemplos: se pueden hacer evaluaciones técnicas sobre el idioma, qué nivel de manejo tiene determinado idioma, sobre algún conocimiento técnico que puede ser el manejo de planillas Excel, que puede ser manejo en el área de salud, por ejemplo, el manejo de nomenclador nacional. Puede ser también una evaluación de coordinación sensorio-motriz en algunos puestos que realmente este sea algo importante. En caso de choferes, se suelen hacer test de manejo previos para conocer realmente qué dominio tiene, sobre todo cuando son conductores que van a tener que maniobrar y llevar adelante vehículos de gran porte. Bueno, estos son algunos ejemplos, por supuesto, hay miles, hay pruebas en el caso del rubro IT, hay muchas pruebas que son específicas en cuanto a el conocimiento que tienen en programación, determinado tipo de programas o software. También hay evaluaciones técnicas en el caso de salud. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el área de enfermería y hay evaluaciones que están llevadas adelante por el jefe del sector de enfermería, en donde hace algunas preguntas específicas respecto de cómo procedería ante ciertas cuestiones básicas en la interacción con el paciente, por ejemplo, la colocación de una sonda, la intervención con cierta medicación, etc. Y llegando, sí, al área de evaluación psicolaboral, que es donde vamos a profundizar un poquitito más. Las evaluaciones psicolaborales no son obligatorias, son optativas en el marco de un proceso de selección, pero sí proveen de información complementaria que suele ser útil para conocer, el estilo de personalidad o de personalidad laboral, el estilo comportamental que posee una persona, y también la evaluación con mayor profundidad de sus competencias en relación a un puesto de trabajo y a una cultura organizacional, ¿no? Un entorno laboral. Por supuesto que contribuyen al proceso de selección porque nos da más información, nos proveen de mayores indicadores y nos permiten elaborar un perfil del candidato, entendiendo, qué características posee esa persona y si esas características se van a ajustar, van a ser acordes al perfil de la posición y al perfil de la organización, ¿no? En una evaluación psicolaboral uno intenta pronosticar, uno intenta poder establecer un escenario futuro y considerar cómo va a ser su inserción en ese escenario futuro de la persona. Por supuesto que algo que siempre mencionamos es que más allá de que es una prueba donde uno intenta, más allá de describir las características de esa persona, intenta pronosticar si se va a poder ajustar o no a la posición, desde ya que es un pronóstico y se basa ese pronóstico en inferencias, ¿sí? No podemos garantizar que eso va a ser 100% el devenir porque depende de un montón de variables, ¿no? Variables internas a la organización, de cómo se da el desarrollo de las funciones y el seguimiento, pero es una probabilidad que nos acerca mucho al estado de situación y conocer, qué aspectos tener en cuenta del candidato. Siempre es muy importante no solo considerar si es apto o no apto, como a veces se establece cierta clasificación, o si se ajusta o no se ajusta, o se ajusta con observaciones o con reservas, sino también lo más rico del informe es el apartado donde uno no solo desarrolla las características desde ya de ese candidato, sino también la posibilidad de plantear
fortalezas y los puntos de mejora y las recomendaciones a quienes van a estar guiando e induciendo, haciéndole inducción y también supervisando a esa persona en el día a día. Algo importante también es poder advertir en una evaluación psicolaboral la actitud, no solo las características de personalidad, sino también la actitud de ese individuo y su motivación para poder asumir esa posición, ese puesto de trabajo. ¿Sí? Muchas veces nos sucede que el candidato puede tener todas las competencias, pero es alguien que no se lo observa motivado, que está muy en duda si hacer ese cambio, si realmente ve con buenos ojos. A veces, incluso en evaluación psicolaboral, si bien tiene un sentido de ir más a la profundidad de la evaluación del sujeto, surgen cuestiones que son más de superficie, de decir, bueno, la verdad que no tenía claro cuáles son las características de la posición y no sé si todavía estoy seguro para dar el salto. No, esto pasa porque a veces en los pasos previos no se pudo haber abordado con mayor detenimiento ni se explicó la posición. Por eso es importante trabajar anteriormente a la evaluación psicolaboral todas estas cuestiones. En la planificación de una evaluación psicolaboral, lo importante en los inicios es poder obtener información del puesto, ¿no? Si nos pueden brindar un descriptivo, si nos pueden dar un detalle de qué competencias se quieren evaluar, si hay un diccionario y una definición de competencias, tanto mejor, porque uno necesita eso como aspecto de medición, ¿no? De contraste para poder medir. De todas maneras, esto no siempre ocurre. Muchas veces lo que nos brindan es el nombre de una posición y un currículum, y sobre eso uno tiene que construir una batería. Por supuesto, ahí la posibilidad de poder indagar y sacar información para poder clarificar el perfil. En casos que esto no sea posible, bueno, tal vez es importante uno poder construirse lo que conoce al cliente, las características de ese perfil, para poder tener un panorama más claro sobre qué competencias voy a trabajar, porque por supuesto no voy a poder evaluar en una intervención psicolaboral todos los aspectos y las facetas de ese individuo. Esto es imposible. Si uno considera que esto es posible, es una visión muy idealista de la evaluación psicolaboral, donde normalmente con la velocidad en la que se exigen estos resultados, se hace una intervención, una evaluación que puede durar 2 horas y media, en el mayor de los casos 3 horas, y se trabaja puntualmente sobre un recorte de habilidades y competencias que consideran fundamentales para el ejercicio de esa función. ¿Sí? No es lo mismo hacer una evaluación a un enfermero, donde tal vez la vocación de servicio, donde la empatía, donde la comunicación pueden ser aspectos importantísimos, que evaluar a una persona que va a trabajar como operario de depósito en carga y descarga, donde tal vez ahí, si no hay contacto con el cliente, no requiere tanto de la empatía o de la vocación de servicio, pero sí del compromiso, de la responsabilidad, del dinamismo para poder llevar adelante sus tareas con cierto ritmo. ¿Sí? Entonces haré foco en una y otra posición en diferente perfil de competencias. Pero sí, en la medida de que esto es posible, la información del puesto y las competencias a evaluar resulta información, un input muy importante para poder diseñar y delimitar cómo voy a trabajar con ese candidato. Luego, por supuesto, del lado del candidato, obtener información de él, sea su currículum, información, digamos, que pueda tener la compañía sobre este candidato, en qué etapa del proceso se encuentra. En algunas ocasiones, cuando se solicita la evaluación psicotécnica, el cliente interno, digamos, la persona que nos, o externo, dependiendo de qué rol uno tiene, pero quien nos solicita la evaluación, nos plantea algunas cuestiones que llamaron la atención, tal vez en entrevistas previas, y nos dicen, bueno, mira, queremos que hagas foco más allá del perfil de competencias de la función y demás. Nos llamó la atención este punto, hace foco, muchas veces nos dicen, en honestidad, o hace foco en su capacidad de organización, porque lo vimos un poquito desordenado. Bueno, nos dan algunas pistas sobre lo cual podemos llegar a indagar e intervenir. Así que esto también es un dato de interés. A partir de esa información previa, uno va a diseñar y planificar la evaluación. En este punto, uno
bueno, va a considerar ese perfil de competencias o aspectos a indagar y ante eso va a definir cuáles son las pruebas que nos son más útiles para indagar eso. ¿Sí? Hay pruebas que son de evaluación de personalidad a nivel general, otras nos permiten evaluar aspectos emocionales, otras nos permiten evaluar razonamiento o ciertos aspectos del perfil cognitivo, nos permiten evaluar la organización y planificación. Entonces, en base a eso y de acuerdo al potencial que cada herramienta tiene, tomaré y recortaré cuáles son aquellas herramientas más útiles, también teniendo en cuenta los tiempos de aplicación de cada técnica, dado que algunas técnicas son muy extensas y si vamos a coordinar una evaluación de 2 horas, no nos va a alcanzar el tiempo para poder ejecutarla. Entonces también este es un aspecto importante. Hay, por ejemplo, pruebas que también se han utilizado en el campo laboral, como el MMPI, es una técnica que tiene una amplia validez, es una prueba psicométrica. Ahora vamos a hablar un poquito de qué es esto de las técnicas psicométricas, pero es un cuestionario muy extenso que ha sido utilizado muchísimo en el ámbito jurídico para la psicología, la evaluación psicológica, y que tiene un índice de validez muy alto, pero que también lleva mucho tiempo aplicarlo, muchas veces más de 1 hora. Entonces esto consume mucho tiempo para después poder conocer al candidato desde otras herramientas. Por eso es que uno también tiene que decidir considerando qué quiere evaluar y también en qué tiempos y dentro de qué formato de evaluación. También dependerá mucho si esa evaluación es virtual o es presencial. Hay técnicas que son mucho más amigables para poder adaptar a la virtualidad y no pierden su validez, otras que son prácticamente inviables para la virtualidad, con lo cual también ese es un aspecto a tener en cuenta en el día de hoy y en este contexto de pandemia. Una vez que uno diseñó esa evaluación, y por supuesto habiéndose contactado con el candidato, momento en el cual uno brinda información previa de qué aspectos tiene que tener en cuenta para prepararse ante la prueba. Normalmente en ese contacto, bueno, uno enmarca y uno dice, bueno, en qué momento se ubica esta evaluación y qué finalidad tiene, ¿sí? La idea es poder continuar con un proceso de selección muchas veces y poder conocerlo un poquitito más, desarrollando una evaluación en donde se va a conversar un poquito con él y se van a implementar algunas técnicas y cuestionarios. Y uno le pide que esté preparado con determinadas consignas, ¿no? Si se va a hacer vía virtual, bueno, explicarle por qué plataforma, si él ya puede, si no la conoce, descargarla, investigarla y presentarse con más dominio de la herramienta. En qué horario. Nosotros solemos dar algunas recomendaciones, como que busque un lugar que esté tranquilo, ¿sí? que tenga cierto material a mano, en caso de que tenga que hacer alguna prueba donde tenga que escribir, ¿sí? Que tenga papel, que tenga lapicera, que si utiliza lentes, que por favor los tenga a mano, porque en algunas pruebas va a requerir de poder visualizar bien el estímulo. También poder plantearle la duración de la prueba, porque en estos casos la persona va a tener que disponer y reservarse ese tiempo, y nos ha pasado muchas veces que el candidato venía con el tiempo contado porque estaba trabajando al mismo tiempo, entonces tenía que reservarse ese tiempo, y cuando el tiempo pasa y se acerca la hora en que se tiene que retirar, hay un pico de ansiedad. Entonces, por lo general, poder comentarle de manera amplia cuáles van a ser los tiempos que va a requerir para hacer la evaluación, y que en ese tiempo pueda, si es virtual, encontrar un lugar tranquilo, con buena conexión a internet, para poder hacerlo. Y bueno, en el caso de lo presencial, desde ya anticiparle el tiempo que va a disponer para la prueba. Llegado el momento de esa evaluación propiamente dicha, se van a dar ciertas pautas. Ahí depende un poco de cada evaluador, cómo se sienta más cómodo, pero básicamente hay un primer momento de inicio y de presentación para romper el hielo. También en mi caso suelo preguntar si ha hecho una evaluación psicolaboral previamente, qué conoce sobre la evaluación, y tratar de distender un poquitito para que la persona se predisponga con menor ansiedad. Luego, una herramienta que considero que no puede faltar en una evaluación psicolaboral es la entrevista, con lo cual
uno puede invertir el orden y arrancar primero por técnicas y después por entrevista. En mi caso siempre ha funcionado mejor al revés, porque esa entrevista permite que la persona se descomprima, hable, se suelte, ¿no? Y bueno, y es un buen marco donde uno después va a ir encontrando si hay coincidencias con los indicadores que se obtienen en las técnicas. La entrevista, por supuesto, puede ser de distintos tipos, como vimos anteriormente. En muchos casos la entrevista por competencias es un buen elemento en este marco para poder ubicar ciertos indicadores también según las competencias que sean requeridas para la posición. Luego llega el momento de mechar y de administrar diferentes tipos de pruebas. Y finalmente el cierre, donde uno intenta también relajar, donde uno agradece la participación, le comenta cuáles son los siguientes pasos. Muchas veces el evaluador es un evaluador externo, el que practica el psicotécnico, y no tiene mucha información respecto al proceso, cuáles son los próximos pasos, pero al menos plantear, tenemos entendido que se van a comunicar con vos desde la empresa, cualquier consulta estoy a disposición, te deseo muchos éxitos, ¿no? Cuestiones que cada uno encontrará sus frases y sus elementos para poder armar el cierre, pero que es importante que pueda finalizar sin tanta ansiedad persecutoria respecto de lo que implica una evaluación. Por otra parte, al momento de estar a solas con todo el material, ¿no? El momento de evaluar, de valorar cómo fue la entrevista, las técnicas, es el momento en donde uno si tiene técnicas, va a corregir esas técnicas, digamos, va a obtener puntajes a partir de eso, o si son técnicas proyectivas, va a encontrarse con todos los indicadores, más allá también de las observaciones propiamente dichas en el momento de la entrevista, que también colaboran. Desde ese punto, por supuesto que no hay un solo dato que opera de manera determinante, sino que es importante atender a cómo se repiten, cuáles son las recurrencias de los indicadores, ¿no? Algo que se repita mucho, ¿no? Que se observa en varias ocasiones que el candidato se manifiesta de la misma manera, ¿no? Aspectos como la organización, o aspectos vinculados a, por ejemplo, la tolerancia a la presión, ¿no? Que puede ser que en una técnica haya arrojado un indicador que nos hable de cierta intolerancia a la presión, y después en la entrevista haya dado cuenta de otro aspecto, y también como observación se puede ver que manifestó cierto grado de ansiedad y frustración cuando no podía resolver una prueba. Entonces todo esto van surgiendo como recurrencias que son importantes advertirlas como para tener más solvencia a la hora de sostener una inferencia, ¿no? A la hora de sostener que el candidato puede llegar a manifestar tal o cual característica. Y también aquellas concurrencias que son justamente indicadores que tal vez generan interpretaciones distintas, pero que en realidad desde el análisis integral nos dan cuenta de una misma tendencia, ¿no? Tal vez una persona, esto sucede a veces en algunas pruebas gráficas, ¿no? Que en alguna prueba gráfica nos da un indicador de que la persona es muy tímida, muy retraída, y por lo general eso es compatible con ciertas producciones en donde se observa todo lo reducido, ¿no? Con dibujos muy pequeños en tamaño, etcétera, pero después se encuentran con algunas otras producciones en donde se muestra una gran expansión. Y a veces esto, que son indicadores contrapuestos, da cuenta de una persona que en realidad busca compensar esto como una interpretación muy rápida, ¿no? Desde ya que hay que analizar todo integralmente y con todo tipo de pruebas, pero puede ser una persona que, para dar el ejemplo de una concurrencia, que por el intento de compensar aspectos de timidez o de inseguridad, busca mostrarse de otra manera, y por eso la compensación a través de esas cuestiones. Son distintos aspectos que hay que ir evaluando ante los indicadores obtenidos. Una vez que yo tengo claro y tengo evaluado todo el material, llega el momento de elaborar un informe, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante qué características tiene ese informe, qué formato se puede proponer a la hora de poder hacerle llegar a otra persona las conclusiones de esa evaluación, y por supuesto los diferentes aspectos de confidencialidad.
Cuando yo me hago la pregunta de qué implica evaluar, bueno, pienso en un montón de aspectos, ¿no? Por un lado, requiere de mucha capacidad de observación, de capacidad de análisis, de discriminar en el sentido de poder identificar, diferenciar, discriminar indicadores, de cotejarlos con diferentes indicadores, ¿sí? De poder encontrar esto que les decía recién de las recurrencias y las convergencias, el poder identificar, como decía, y detectar diferentes aspectos que se van mostrando de la personalidad del sujeto, el poder articular e integrar, esto es importante, y también poder ser criterioso en cuanto a lo que voy a informar y lo que no, porque tal vez en una evaluación psicolaboral yo obtengo información o puedo inferir cierta información que tiene que ver con un ámbito, un plano más personal de la persona, que no tiene por qué impactar en su desempeño laboral. Y ahí yo determinaré y seleccionaré esa información para ver cuál es pertinente para el informe y cuál no, ¿sí? Porque esto es un recorte de la evaluación del sujeto. Y es importante también atender a la confidencialidad de la persona y que hay cosas que no se van a decir en el informe, ¿sí? Porque no son de impacto para la organización y la función que va a tener que cumplir en esa organización. Atendiendo a cuáles son mis herramientas de trabajo en una evaluación psicolaboral, hay distintos tipos de pruebas. Hay pruebas, como decía recién, psicométricas. La característica principal de las pruebas psicométricas es que miden, ¿sí? Son técnicas de medición. Miden ciertas características dependiendo de cuál sea el objeto de estudio de esa técnica. Puede ser que midan características de personalidad, puede ser que midan razonamiento, capacidad de razonamiento abstracto de una persona, puede ser que midan, por ejemplo, aptitudes para la venta, etc., ¿no? Y la gran característica de las técnicas psicométricas es que miden todas características y permiten obtener un puntaje que se contrasta con un baremo o con datos normativos poblacionales. Es decir, que a la hora de elaborar una técnica psicométrica, hubo un grupo de investigadores que diseñaron la prueba, que tuvieron que validarla y que tuvieron que llevarla a una muestra importante de sujetos con ciertas características para poder evaluar cómo era la distribución normal de las características de esa prueba y poder entender, bueno, la media, digamos, o el grueso de los sujetos, qué tipo de puntuaciones daban y cuáles son los desvíos correspondientes, ¿no? Aquellas personas que se corren de la media y dan un porcentaje, un puntaje mayor o menor a lo esperable dentro de una población general. Entonces, una vez que uno obtiene el puntaje, uno lo ubica dentro de ese dato normativo y uno dice, bueno, a ver, para esta población que tiene estas características, normalmente esos datos normativos o esos baremos están ubicados según características de esa población y se indica la edad o el nivel de formación. Por lo general son como los dos datos que se informan. Entonces, si esa persona se ubica dentro de ese baremo, diría, bueno, una persona dentro de este rango etario y con este nivel de educación, bueno, ¿cómo ubico este puntaje que obtuve del sujeto dentro de esa población? Bueno, está dentro de lo esperable, dentro de los promedios habituales o supera la media, es decir, que podríamos decir que en esa habilidad o en esa característica que estamos evaluando, la persona está por encima de las puntuaciones habituales o, por el contrario, por debajo. Por lo general son pruebas que están sistematizadas, estandarizadas, puede haber preguntas de tipo cerradas, ¿sí? Donde hay estímulos concretos y hay distintos tipos de respuestas que la persona tiene que dar. Algunos ejemplos de técnicas psicométricas: hay cuestionarios estandarizados para test de aptitudes, está el test de Raven, que es un test que evalúa razonamiento abstracto, anclas de carrera, el MIPS, que es un test de personalidad, al igual que el NeoPeer o el Myers-Briggs. Por supuesto, cada una de estas técnicas tienen mayor o menor nivel de validez. Es importante evaluar el nivel de validez y confiabilidad de estas técnicas, pero son algunos ejemplos de técnicas que suelen utilizarse en el marco laboral. En este caso tenemos
Un ejemplo del test de matrices progresivas de la escala general. Lo que observamos es justamente una de las láminas. El test se compone de distintas series en donde cada una se va determinando diferente lógica y complejidad. Este es uno de los primeros estímulos con los que se encuentra la persona y es uno de los más sencillos. La consigna igual se repite de la misma manera para todas las series y para todos los ejercicios y se da de la siguiente manera. Nosotros lo que observamos en este caso es una matriz a la cual le falta una pieza, le falta una parte, está incompleta. Y por debajo tenemos 6 opciones de piezas, de las cuales una sola completa adecuadamente a la matriz según la lógica preponderante. La idea es que la persona pueda identificar cuál es esa pieza y poder volcarla en una planilla, en una tabla de registro. En este caso, la pieza que completa adecuadamente es la número 4 y a partir de ahí la persona continuará con el resto de los ejercicios. ¿Sí? Por lo general esto lo puede ir resolviendo de manera autogestionada la persona, nosotros observando y tomando registro de qué es lo que observamos, ¿no? Si es una persona que se detiene mucho en cada uno de los ejercicios o que avanza con ritmo, o si se traba en alguno en particular, si lo hace con cierto grado de confianza o se la ve muy dubitativa, etc. Este es otro ejemplo del inventario de personalidad NeoPIR. Está basado justamente en un modelo teórico de factores de personalidad, de 5 factores de la personalidad, que plantea el neuroticismo, la extroversión, la apertura, la amabilidad y la responsabilidad. Y lo que nos arroja, este es un test que puede ser evaluado también a través de sistemas, y uno ingresa la información y nos arroja ya un perfil que se evalúa automáticamente. Nos arroja, bueno, para los 5 factores, después algunas dimensiones específicas donde nos va mostrando, bueno, las facetas de personalidad de esa persona. Por ejemplo, si tuviéramos que analizar este caso, podríamos decir que la persona tiene una puntuación bastante elevada o destacada en neuroticismo, ¿sí? Luego, cuando quiero hacer foco en eso, me voy a la faceta neuroticismo y veo si hay alguna dimensión particular en la que se destaca. En este caso, la mayoría, digamos, hay que tener en cuenta que en este caso nos arroja una puntuación de tipo T, ¿sí? En este caso, la media de la puntuación es 50 y después tenemos desvíos de 15. Entonces, en este caso, si la franja verde, que es la que se ubica en la T50, si una puntuación se ubica en esa columna verde, estaría dentro de la media. Ya la medida que nos vamos alejando, ¿sí? Ya nos corremos hacia un desvío o más, ¿sí? En este caso, neuroticismo está dentro del primer rango de desvíos. Y por supuesto, en caso contrario, digamos, son desvíos por debajo de la media, ¿no? Como es el caso de lo que se observa acá de extraversión, de apertura, de amabilidad, responsabilidad, donde observamos que son puntuaciones bastante desviadas de la media, pero por debajo. Entonces, en el caso de neuroticismo, acá vemos que todos los grandes factores de personalidad, en este caso ilustrativo, están por fuera de la media. Neuroticismo por arriba, el resto de los factores por debajo, ¿sí? En el caso de neuroticismo, vemos que es una persona que puede presentar ansiedad, dentro de ese contexto puede expresar hostilidad. Igual cada una de esas subdimensiones tiene su definición y es importante atender a la definición en concreto, ¿no? Pero hay algo ya que llama mucho la atención. Está muy desviado la dimensión de vulnerabilidad, ¿no? En este sentido, de poder sentirse vulnerable o afectado por distintas situaciones del entorno. Y por otra parte, si nos vamos a otro tipo de factores, en el caso de extroversión, bueno, baja cordialidad, ¿no? Que también puede estar vinculado al puntaje obtenido en hostilidad. Bajo gregarismo, es decir, una persona que no va a buscar los entornos sociales, no va a ser proactivo a la hora de reunirse con pares o con otras personas. Baja asertividad. Bueno, este es un caso bastante dimensionado, ¿no? En sus diferentes factores, y donde uno pondría mucho el ojo si nos encontramos con un perfil de estas características en un marco de selección. Desde ya
que siempre está acompañado de una observación de cómo la persona respondió a la prueba, si presentó dudas, si lo hizo de manera concentrada y comprometida o si respondió al azar, y el complemento con los otros indicadores y las otras pruebas administradas. Otro tipo de pruebas que a mí me parece muy importante incorporar son las pruebas neurocognitivas. En este caso apuntan a una faceta de la persona que es el estado cognitivo, que puede permitirnos también conocer debilidades y potencialidades. Y bueno, por supuesto que las pruebas neurocognitivas se aplican mucho en el campo de la neuropsicología y con pacientes que tal vez vienen a un consultorio, ¿no? a un campo de psicología laboral para determinar si tienen alguna función psicológica que pueda estar afectada, ¿no? Sucede mucho en el caso de la memoria, ¿no? Pacientes que vienen con algún tipo de queja subjetiva de memoria, donde dicen, bueno, este último tiempo noto que no estoy pudiendo recordar bien, que me olvido las cosas, que me olvido los nombres, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí uno establece una evaluación cognitiva como para poder determinar el estado de esa persona, el perfil cognitivo de esa persona. Pero más allá de que son técnicas que se utilizan mucho en el ámbito clínico, considero que la información que nos proveen estas técnicas también nos permiten conocer algo del perfil cognitivo de la persona que aplica muy bien a una evaluación psicolaboral. Se pueden evaluar distintas funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria, la atención, la concentración, la lateralidad, habilidades visoperceptivas, funciones ejecutivas, ¿no? Que son aquellas funciones que nos permiten planificar, controlar nuestra atención, poder inhibir nuestra conducta. Aspectos importantes también, ¿no? En un marco laboral, sobre todo cuando se trata de situaciones de presión. Toma de decisiones, capacidad de aprendizaje o curva de aprendizaje, lenguaje, praxias, ¿no? Habilidades motoras, gnosias, de capacidades perceptivas y cognición social. Hay un conjunto, una batería de pruebas muy amplias, ¿sí? Pero lo importante es siempre considerar para qué me va a servir evaluar eso. A ver, si quiero evaluar atención es porque en la función la persona va a tener que ejercer un buen grado de atención, sostener la atención durante un tiempo. Es importante que esto esté. Si tengo que contratar a una persona que tiene que funcionar como agente de seguridad y tiene que prestar atención a cámaras de seguridad durante un tiempo delimitado, bueno, tal vez la atención y sobre todo la atención sostenida es un punto importante. Tal vez en otras funciones no lo sea tanto. Si tengo que evaluar capacidad de planificación, tal vez sea para perfiles o para roles donde realmente esto sea una función a ejercer, ¿no? O la capacidad de organización. Bien, algunos ejemplos. Una técnica de evaluación neuropsicológica que en este caso evalúa la atención y la capacidad de inhibición y control atencional es el test de Stroop. En este caso, esto que les muestro en pantalla es una modificación para poder adaptarlo a un PowerPoint, no es el test tal como se lo encuentra, simplemente es una reducción, digamos, y un fragmento. El test consta de 3 planillas o 3 hojas dentro del protocolo. La primera de ellas presenta un listado de palabras escritas en tinta negra, donde la persona tiene que a la mayor velocidad posible leer de corrido las palabras, leyendo por columna. La planilla tiene palabras presentadas en columnas y la persona tiene que ir siguiendo ese orden de arriba abajo y siguiendo las columnas de izquierda a derecha, leyendo a la mayor velocidad posible. Es una prueba que es cronometrada, que el tiempo máximo es de 45 segundos y la idea es que la persona pueda dentro de ese tiempo leer la mayor cantidad de ítems. Y uno lo que registra es la cantidad de palabras que leyó en ese periodo de tiempo acotado. La segunda planilla, en vez de presentar palabras que refieren a colores, presentan conjuntos de cruces expresados e impresos en colores de tinta, particularmente en colores de tinta verde, rojo y azul, que coinciden con las palabras que se habían enunciado en la planilla anterior. En esta oportunidad, siguiendo el mismo criterio de leer a la mayor velocidad posible por columna, de arriba abajo y de izquierda a derecha, la persona tiene que enunciar el color de tinta
para digamos, de las planillas que está leyendo, ¿no? En este caso trataría de leer a mayor velocidad y diría verde, rojo, azul, verde, verde, rojo, rojo, azul, azul, rojo. También dentro de 45 segundos y registrando cuál es la cantidad de conjunto de cruces que lee en ese momento. Particularmente estas dos planillas son de preparación, porque lo que más interesa, más allá de que cada planilla tiene su ajuste de baremos y de velocidad de procesamiento, que en este caso lo que más se evalúa en las dos primeras láminas, lo que importa es lo que ocurre en la tercera lámina. En este caso es justamente lo que se basa en el efecto Stroop, que plantea esta dificultad o este enlentecimiento que se da en la respuesta cuando nosotros lo que tenemos que hacer es evocar el color de tinta de la palabra y no lo que la palabra se expresa desde su lectura. Lo que observamos en esta lámina es que tenemos palabras escritas que refieren a colores en diferentes colores de tinta. Nunca coincide el color de tinta con la palabra que está expresando. Por ejemplo, tenemos la palabra rojo en color de tinta verde, la palabra azul en color de tinta rojo, la palabra verde en color de tinta azul. Y lo que la persona tiene que decir en este caso es el color de la tinta, con lo cual, si uno tuviera que ensayar, sería de la siguiente manera: verde, rojo, azul, rojo, verde, rojo, azul, verde, azul, rojo. Esto cuesta un poquito más porque lo que se ha estudiado es que cuando uno ha incorporado la lectoescritura, lo que es automático para el sujeto es leer la palabra. Entonces, ¿por qué es una prueba de control inhibitorio? Porque justamente la persona tiene que inhibir esa respuesta automática para dar una respuesta distinta, que es lo que se le está pidiendo, es decir, identificar el color de tinta de ese input, de este estímulo. Por supuesto, no es una prueba apta para personas que tengan alguna dificultad en la identificación de los colores, pero sí es una prueba que nos da distintos índices, sobre todo de control inhibitorio y de atención sostenida, que además en la observación nos da cuenta de su velocidad de procesamiento, su agilidad, etc. Esta es otra prueba, el test D2. D2 se denomina justamente porque la tarea en sí misma consiste en identificar y tachar. Es una prueba de tachado que también evalúa atención sostenida, capacidad de concentración, tiene diferentes índices que se obtienen luego de la aplicación de esta prueba, que la persona tiene como consigna tachar e identificar, por supuesto, primeramente, todas aquellas letras D de dedo que estén acompañadas de dos rayitas. En la sección superior hay una ventana que nos indica cuáles son todos los ejemplos, ¿sí? Puede haber una D con dos rayitas arriba o con dos rayitas abajo, o con una arriba o una abajo. Todas estas opciones son válidas. Lo importante es que sea una D acompañada de dos rayas. No aplica las letras P, no aplica la letra D con una rayita, etc. En este caso, la persona tiene un tiempo límite por cada línea, en total son 14 líneas. Concluido ese tiempo por cada línea, pasa a la línea siguiente y así. Si bien es una técnica que evalúa sobre todo atención y capacidad de concentración, lo que es importante también es que permite en la observación ver cómo la persona trabaja bajo presión, porque al ser una prueba tiempo dependiente es muy interesante ver cómo la persona se desenvuelve cuando estamos permanentemente encima diciéndole, bueno, seguí trabajando, pasa a la otra sobre 14 líneas de trabajo. Esta es una prueba que en sí es más fácilmente administrable desde lo presencial y no desde lo digital. Otro tipo de pruebas que podemos utilizar en el marco de una evaluación psicolaboral son las pruebas proyectivas. En este caso no son pruebas estandarizadas o baremizadas, como el caso de las evaluaciones psicométricas o las evaluaciones neurocognitivas, sino que son evaluaciones que apuntan a conocer factores de personalidad y factores afectivos principalmente a partir de un estímulo que puede desencadenar, bueno, diferentes mecanismos de proyección en el sujeto. Por eso de ahí el nombre de pruebas proyectivas. Cuando uno como sujeto observa determinado estímulo, uno le da sentido e interpretación a partir de un montón de factores de esquemas propios mentales, estructura de personalidad y aspectos afectivos que justamente determinan cómo uno percibe ese estímulo y ese entorno.
con lo cual cada vez que uno se encuentra con estímulos, sobre todo cuando esos estímulos son más ambiguos, uno tiende a utilizar este mecanismo de proyección, donde uno lo que hace es justamente, valga la redundancia, proyectar aspectos personales en esa lectura de la realidad, del estímulo, de ese elemento que estamos percibiendo. Por lo cual, las respuestas que un sujeto da en una prueba con estas características van a estar determinadas por sus pensamientos, sus emociones, su estilo de personalidad, sus creencias previas, sus motivaciones. Con lo cual, también es importante partir de la base de los estímulos, si son novedosos, si son estructurados, semiestructurados o totalmente ambiguos, y ver cómo la persona se desenvuelve. Muchas veces en algunas evaluaciones uno observa candidatos que se desenvuelven muy bien con una prueba estandarizada, normatizada, estructurada, pero cuando uno lo mueve a otro tipo de pruebas donde hay mayor ambigüedad, donde depende más de la organización que le pueda dar el sujeto, bueno, ahí observamos que muestran más incomodidad. Bueno, son perfiles de personas tal vez más estructurados, donde necesitan que haya un orden establecido, y frente a algo mucho más desordenado y ambiguo pueden tener incomodidad. Ejemplos de pruebas proyectivas son todo tipo de pruebas gráficas, de estilo proyectivo, por supuesto, ¿no? Como por ejemplo el persona casa árbol, el famoso HTP, que es una prueba muy clásica dentro de las técnicas proyectivas, o el persona bajo la lluvia, o dos personas trabajando, o mis manos, o desde de los tres árboles. Hay un montón de pruebas que tienen ya sus años, y por eso también, más allá de respetar el encuadre dentro del cual se formaron, es importante empezar a orientarse hacia nuevas pruebas, dado que normalmente también muchos evaluados tienden a conocer cuáles son las pruebas más clásicas, qué es lo que se pueden encontrar, y hasta tratar de replicar algunos criterios que han sido consensuados, tal vez de mayor valorización dentro de este tipo de herramientas, y empiezan a replicarlos, ¿no? Lo importante es, por supuesto, que más allá de lo que la persona pueda, entre comillas, actuar o representar de manera no genuina en base a un protocolo en el cual fue sugerido de actuación, uno empieza, ¿no?, a encontrar recurrencias, indicadores que convergen y que se tienen sentido en su interacción, y ahí es donde tal vez puede caer el plan del candidato de poder simular una prueba determinada. No obstante, dado que son pruebas ya muy conocidas y clásicas, viene bien también aportar nuevas técnicas, poder modificar, etcétera. Pero bueno, muchas pruebas gráficas, muchos profesionales las siguen utilizando en complemento con otras. También hay pruebas de tipo verbal, técnicas también bastante lejanas en el tiempo, son cuestionario desiderativo. Hay técnicas en donde la persona tiene que responder verbalmente a un estímulo. Por ejemplo, el cuestionario desiderativo preguntaba a la persona: si no fueras persona, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Luego una segunda fase donde se le preguntaba qué es lo que menos le gustaría hacer. Y por supuesto se va corriendo a distintas instancias en donde se va acotando mucho más la capacidad de respuesta de la persona. En ese tipo de pruebas la persona, bueno, con un estímulo verbal también proyecta aspectos de su personalidad, sus valorizaciones, sus ideales, sus temores, sus defensas. Otro test también bastante conocido en el campo de lo proyectivo es el test de Zülliger, también abreviado como test Z, que tiene la misma lógica del test de Rorschach. Si bien el test de Rorschach es una prueba muy completa y muy estudiada y que requiere especializaciones para su aplicación, que es el conocido test de manchas, ese test suele demorar o suele tomar bastante tiempo para su aplicación, con lo cual no siempre se toma en todas las evaluaciones. A veces se aplican en evaluaciones que intentan captar más el potencial de la persona, o para posiciones de jefatura, de conducción, de gerencia, de dirección, mientras que en otras posiciones, tal vez sin personal a cargo, tiende a abreviarse en el test de Zülliger, que son solo 3 láminas, que posee también una interesante capacidad predictiva en cuanto a algunos aspectos de personalidad del sujeto, emocionales, afectivos, de interacción, de organización y de estilo cognitivo, que pueden analizarse
por supuesto en combinación con las otras técnicas. Puntualmente estos test de manchas, uno observa diferentes aspectos de la persona, primero qué es lo que ve, si eso tiene criterio de realidad, es decir, si se adecúa más o menos al campo perceptivo, a lo que es esperable, si su respuesta es original, si es bastante adecuada a lo que la mayoría de las personas suelen responder, esto que se conoce como respuestas populares, si tiende a ser creativo pero con buena adecuación perceptiva, o si en realidad hay algo ya más desligado de lo que es el estímulo en sí mismo, ¿no? Si por otra parte atiende a la totalidad de la mancha para poder dar la respuesta y tiende a generalizar y a integrar y a dar síntesis, o por el contrario busca detalles más específicos, ¿no? Va como a lo minucioso, también habla del estilo de personalidad y el estilo de trabajo de la persona. Si le impacta el color y tiende a dar respuestas en donde el color tiene preponderancia, o si apunta a darle más interés en sus respuestas a la hora de validar sus respuestas al formato, a la forma que tiene la lámina, si atiende o puede proyectar algo de movimiento en las láminas, si puede hablar de algo en dinamismo, en proyección, si puede dar muchas respuestas o dar respuestas más acotadas. Todos estos aspectos, en forma muy resumida, son aspectos que se empiezan a valorizar en este tipo de pruebas. Este es un ejemplo del test de Zülliger, la lámina 1, 2 y 3, que se le presenta a la persona. A la persona se le entrega la lámina y uno también visualiza cómo es el contacto con esa lámina, si la rota, que eso también da cuenta de flexibilidad, ¿no? Si la persona únicamente lo deja en la misma posición, bueno, nos dice de un estilo. Y si la persona empieza a rotarla, a mirarla desde diferentes ángulos, intenta dar algo más, y se le repregunta y da nuevas respuestas, también nos dice mucho del estilo de la persona. Fíjense que algunas láminas tienen colores y otras preponderan los grises y los negros, los blancos, negros y grises, ¿no? También eso es importante, ver, digamos, cómo se maneja ante cada tipo de lámina y qué hace con el color que es más relevante en alguna de ellas. Por lo general, el color está vinculado a lo afectivo, a lo emocional, ¿sí? Mientras que, bueno, lo negro, por supuesto, tiene otro tipo de matices. Pasando a otro tipo de pruebas que suelen utilizarse también mucho en el marco de Assessment Centers, que vamos a ver más adelante, están las pruebas situacionales. En este caso son herramientas que se pueden diseñar, si bien hay algunas que están preestablecidas, hay distintos modelos y tipos de pruebas situacionales, pero también pueden construirse acorde a la situación y al tipo de desafíos y de tareas que va a tener una persona en su puesto de trabajo. En este caso, los sujetos, las personas, van a tener que someterse a una situación determinada donde van a justamente desplegar y poner de manifiesto sus conocimientos, sus habilidades, sus aptitudes, sus competencias, y que justamente coinciden con los requerimientos que se van a tener en la posición que va a tener que ocupar en la mayoría de los casos. Es decir, que se recrea las condiciones y las exigencias que puede llegar a tener esa actividad, o al menos las competencias que van a ser más preponderantes. Hay distintos tipos de pruebas situacionales. Hay algunas que simulan justamente un ejercicio que van a tener que realizar en ese trabajo. Hay algunas tareas situacionales en donde la persona en un tiempo acotado tiene que resolver alguna demanda, alguna situación, la incorporación de tareas o de estímulos que se van presentando en la jornada. Hay otro tipo de pruebas situacionales que tienen que ver con el role playing o el juego de roles. Hay otras en las que tienen que resolver un problema determinado, una situación problemática. Bueno, todas ellas serán diseñadas en base a qué competencias uno estaría esperando que afloren para poder medir y contrastar. Por último, algo que me gustaría interesar y plantear son las pruebas lúdicas. Este último tiempo se ha replanteado mucho la incorporación del juego a diferentes ámbitos, al campo educacional, al campo laboral, y considero que es un aporte muy interesante porque uno a través del juego expresa un montón de habilidades, uno a través del juego puede ejercitar un montón de habilidades y de hecho nos es algo muy natural el jugar es algo que nace de manera espontánea en el ser humano. De hecho,
un autor había mencionado la conceptualización de, en vez de Homo sapiens, Homo ludens, ¿no? Porque uno de manera instintiva tiende al juego, sobre todo cuando uno es niño. Y por algún motivo, a lo largo de la vida y a medida que crecemos, eso se va perdiendo por las estructuras, se va perdiendo por las obligaciones, se va perdiendo por los marcos que tiene que transitar. Sin embargo, creo que es muy importante recuperar algo de esto, porque hay una espontaneidad y una genuinidad que se da en el marco lúdico que no se dan en otros ámbitos. Con lo cual, la incorporación de pruebas lúdicas al ámbito de evaluación, tanto individual como colectiva, creo que es un gran aporte para seguir sumando a este campo de convergencias y recurrencias que tan reiterativas soy. La introducción de juegos de evaluación permite observar a este candidato en un escenario situacional también, pero en un escenario que es más descontracturado. Ahora sí, es importante, dado que no hay pruebas estandarizadas de juegos donde no hay baremos a contrastar en la mayoría de los casos, es muy importante identificar qué voy a observar, hacer una observación sistematizada e identificar criterios para consolidar esta información y hacer una mejor medición. Hay algunas plataformas, por ejemplo, la empresa Globant ha desarrollado un emprendimiento, un desarrollo que se llama Robin Test, que justamente ha diseñado diferentes tipos de juegos computarizados para medir habilidades de la persona al resolver esas tareas. Ahí observamos en pantalla las torres de Hanoi, otros juegos de cartas, hay juegos de planificación también o de inhibición. Hay una prueba neurocognitiva que también se lleva mucho para el lado de lo lúdico, que es el test de Wisconsin, que es un test en donde se ve mucho esta inhibición, donde la persona tiene que ir identificando ciertos patrones en la medida que se van presentando cartas y tiene que intentar ver cuándo ese patrón se modifica, y habla de la flexibilidad del sujeto. Como verán, yo hablo a grandes rasgos de las pruebas, por supuesto si a alguno le interesa el detalle, porque con lo que digo seguramente queden muchas dudas de la administración y la interpretación de muchas de ellas, lo podemos ver en concreto y analizar y compartirles esas herramientas. En este caso, Robin Test ha diseñado un formato que es computarizado y se puede hacer a distancia. Algo que me parece importante remarcar, que la tecnología nos ha ayudado muchísimo para poder administrar a distancia evaluaciones, para poder consolidar estos nuevos abordajes también a través del juego, pero también es importante no perder el factor humano en todo esto. ¿A qué me refiero? Con que creo que siempre es importante que haya un profesional capacitado que pueda acompañar, que pueda reducir la ansiedad que surge en un momento de evaluación, que pueda explicar en qué es el procedimiento, que pueda observar, que pueda sistematizar y que pueda integrar toda la información. ¿Sí? Un juego puede dar un puntaje muy bajo y tal vez porque la persona no entendió la consigna, porque la persona le generó mucha ansiedad y se perdió porque tuvo un problema técnico, y no necesariamente la baja puntuación indica que en esa habilidad la persona no tiene adecuado desarrollo. Entonces es muy importante interpretar, y eso siempre se da desde el marco de un marco conceptual y de formación de un profesional con criterio para poder identificar la actuación del candidato. La segunda imagen que yo les muestro a la derecha es de una sala de escape que recreamos en las oficinas de la consultora. Las salas de escape son juegos que han surgido el último tiempo, donde la persona ingresa en una sala de la cual tiene 1 hora, normalmente ese es el tiempo preestablecido, para escapar, y para poder escapar se van a ir presentando una serie de pistas que tienen las personas que resolver en equipo. Hay salas temáticas de diferente tipo, hay algunas más de terror, hay otras que tienen que ver con el suspenso, otras que tienen que ver con la aventura, pero en todas ellas hay una trama, hay una serie de acertijos que hay que ir resolviendo muchas veces secuencialmente para poder llegar a escapar. Bueno, a mí siempre me gustó jugar y siempre me gustaron este tipo de estrategias, y participé de muchas salas de escape y me había llamado la atención las habilidades que también se ponen en juego. Una de las primeras veces que fui a una sala de escape fue con mi grupo de trabajo, con mi equipo, y observé que participé de una sala con 4 integrantes de la consultora,
Y claramente las aptitudes y las cualidades de cada persona se representaron perfectamente en cómo cada uno ocupó su rol a la hora de resolver. Estaba la persona que era muy hábil resolviendo acertijos lógico-matemáticos, estaba la persona observadora, la que se detenía en cada caso y luego después interactuaba con los demás, estaba la que ordenaba toda la información. Dije, qué maravilloso observar esto en un trabajo grupal para ver cómo son las competencias de cada persona y cómo es el trabajo dentro de un grupo de cada una de las personas. Entonces hicimos una prueba, invitamos a representantes, clientes, en este caso del campo educacional, y armamos una sala de escape para, en este caso, una temática de educación, para que las personas pudieran interactuar entre sí y realmente fueron resultados muy, muy, muy lindos e interesantes. También hicimos otra para el campo de salud y realmente considero que es un buen medio para poder evaluar diferentes competencias. También se puede llevar al ámbito virtual. Por supuesto, hemos hecho trabajos el año pasado, en época de pandemia, hemos diseñado diferentes salas de escape virtuales y realmente también los resultados fueron muy interesantes. Así que desde esto, por supuesto, requiere de cierta habilidad en la planificación, en el diseño y en la creación de estas herramientas, pero es totalmente posible y bueno, y es una invitación también para pensarlo. Sobre todo, tal vez para pensarlo en evaluaciones grupales. Bueno, para ir finalizando, quería hacer una articulación de aspectos, de ventajas y desventajas. Ninguna técnica es impoluta en todos los sentidos, ¿no? Hay algunos aspectos de ventajas y desventajas que tendremos que considerar dependiendo de los objetivos de la evaluación. Las pruebas psicométricas, por ejemplo, tienen como ventaja que son técnicas estandarizadas, con normas bien claras de administración y corrección y pueden garantizar mayor objetividad a la hora de interpretar los resultados y analizarlos. Tienen baremos, tienen contrastación con normas poblacionales y están siempre sujetas a estudios de validez y de confiabilidad. Ahora, la desventaja tal vez es que muchas pruebas presentan un campo muy acotado de respuesta y se pierden los grises, ¿no? Son pruebas dicotómicas, muy restringidas en el rango de opciones y limita mucho en las respuestas del sujeto. Entonces, cuando uno quiere ampliar y buscar más lo subjetivo y lo específico del candidato, se van perdiendo datos. Y también es cierto que uno puede responder según la deseabilidad social, ¿no? Según lo que se espera de mí en ese contexto, uno puede saber que es más esperable una persona que pueda interactuar con los demás, que sea amable y demás, y uno puede, colocándose ese sombrero o ese chip, responder en base a eso. Por supuesto que los estudios de validez y confiabilidad aportan justamente a tratar de reducir ese tipo de falsación, pero no deja de ser algo que puede en algunas técnicas camuflarse y presentarse. Refiriéndonos a las pruebas proyectivas, tienen menor posibilidad de falsación porque en realidad no hay una sistematización que esté clara para el candidato que lo realice. Las pruebas son menos conocidas, son más ambiguas, con lo cual en ese caso es mucho más complejo identificar algo para falsearlo. Y por otra parte, este tipo de técnicas nos permiten relevar aspectos más profundos de la personalidad, aspectos más afectivos, que tal vez en otras técnicas queda un poquito más menos profundo en ese sentido. En cuanto a desventajas, bueno, la falta de estandarización y no contar con normas poblacionales hace que se dé menor objetividad en la interpretación a la hora de interpretar. Por supuesto que hay una formación y hay criterios de evaluación, pero también puede haber mayor entrenamiento, menor entrenamiento de una persona que pueda determinar qué grado de información se obtiene de la evaluación de esa técnica. También las respuestas, los tipos de respuestas son totalmente diversos, lo cual hace más difícil clasificar, categorizar, ordenar toda esa información. Y bueno, ahí lo que decía hace un ratito, al haber mayor subjetividad en la interpretación hace que haya mucha más variabilidad de interjueces, es decir, entre los diferentes evaluadores ante la técnica. Respecto de las pruebas neurocognitivas, nos dan nuevamente estandarización, baremización, mayor confiabilidad de los resultados y objetividad. También son bastante ágiles en la administración porque suelen poder aplicarse en tiempos bastante breves.
y el candidato es muy difícil que falsee la información porque tiene que ver con una actuación y una habilidad que se desarrolla en un momento determinado. Pero como desventajas, normalmente apuntan a pruebas de aptitudes que no hablan ni de estilos de personalidad, sino más bien estilos cognitivos. Bueno, es un campo, digamos, que es lo que evalúan estas técnicas. Si bien uno puede observar cómo responde a la prueba y, bueno, y desde ahí obtener mayor información. En cuanto a las pruebas situacionales, bueno, lo positivo y las ventajas es que confrontan al evaluar una situación real, digamos, que podemos diseñar muy acorde a cómo se puede dar el puesto de trabajo. Son rápidas de tomar, motivan y son más atractivas para el postulante, uno las puede construir a demanda y eso nos da mayor asertividad y ajuste a la posición. Como desventajas tampoco contamos con parámetros de contraste ni sistematización ni baremos y puede también recurrir a posicionamientos más subjetivos. Por eso es muy importante ahí identificar qué competencias quiero evaluar, cuáles son los correlatos de esas competencias, o sea, los indicadores concretos comportamentales y sobre eso establecer un plan de medición. También otro punto es que las situaciones que se proponen son hipotéticas, no reales. Entonces el candidato en muchos casos puede llegar a actuar desde el deseable social. No obstante, al hacerla de manera más práctica, ¿no? y poder llevarlo a que actúe, una cosa es lo que puede decir el candidato de cómo imagina hipotéticamente una situación y otra es llevarlo a resolver. Y por último, las pruebas lúdicas que mencionamos últimamente son técnicas más descontracturadas, que llevan a la mayor espontaneidad y motivación, permiten observar las competencias en acción, pero nuevamente no hay parámetros de contraste. Cuando las técnicas están informatizadas, como decía hace un ratito, requieren de un profesional que observe, que consolide, que observe recurrencias y convergencias. Bien, acá hay un detalle que luego con el PowerPoint les ofrezco que lo vean con mayor detenimiento de algunas pruebas que evalúan mayormente el área afectiva relacional y componentes de personalidad. Algunos ejemplos, hay un montón. Y áreas cognitivas y modalidad de trabajo, hay otras de las pruebas que se dan como para orientar un poquitito qué posibles herramientas tengo a mano. Por último, el informe. ¿El informe para qué sirve y en qué caso se lo emplea? El informe es una consolidación de lo observado, es un registro que le permite a la organización, ¿sí? Al referente de la organización, bueno, entender cómo es el perfil de esa persona, entender qué puntos a favor tiene para esta posición y qué patas flacas también, ¿no? Qué puntos débiles tendré que atender y supervisar y entrenar para un mayor desempeño en el rol, qué observaciones se pueden plantear como estrategias a partir de ese perfil que se delineó en la evaluación. Y muchas veces no solo sirven en el momento del ingreso, a veces si uno se queda solo con el apto, no apto o la categoría que se establezca, a veces se hacen rangos, ¿no? Intermedios y ahí al apto se aplica con observaciones o con reservas. Hay toda una clasificación que uno puede establecer y que la puede establecer con el cliente. Me parece importante también definir a qué llamamos un apto con observaciones y a qué llamamos un apto con reservas para que también resulte clara la línea de interpretación del cliente, ¿no? Pero más allá de eso, lo más importante del informe es lo que luego se detalla, ¿no? Y que tal vez al principio puede servir para evaluar, ok, avanzamos con el candidato o no avanzamos, pero también es muy importante a posteriori. Muchas veces en las organizaciones vuelven al informe para ver, a ver cómo puedo trabajar este punto débil, a ver qué me dijo el informe respecto de esta faceta del sujeto. Con lo cual, los informes son registros en donde se objetiviza, donde se plasma, donde se representa y se explicita lo más relevante de la evaluación del candidato. En cuanto a su estructura, cada uno podrá definir un formato establecido y cómo va a presentar los resultados. Hay algunas modalidades en donde se presentan mucha más importancia a lo gráfico, a lo visual, a establecer diferentes parámetros de medición y expresarlos de esa manera, y otros informes que son más descriptivos, narrativos, ¿sí? Hoy en día la gente está muy cansada de leer, con lo cual un equilibrio entre lo narrativo y lo gráfico puede ser bastante interesante, pero sí es importante definir qué es lo que quiero comunicar,
¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? A veces nosotros planteamos un esquema donde dividimos, bueno, en primer lugar los datos personales del candidato, luego alguna modalidad, alguna observación respecto de cómo se manifestó en ese encuadre de entrevista y de evaluación, plasmar gráficos donde desde lo visual se pueda ver un perfil de la persona en las distintas competencias que se fueron evaluando y bueno, y en un rango o una escala donde esté de un nivel 1 de menor expresión de esa competencia a un máximo nivel. Y luego solemos dividir en apartados, en una parte más vinculada a lo afectivo, emocional y lo relacional, una parte más cognitiva o estilo cognitivo de la persona, y luego una modalidad comportamental de trabajo y de motivación y disposición. Luego una conclusión respecto, por supuesto, si esa persona se considera ajustada a esa posición para la cual se le intenta presentar, o si se hacen observaciones que es importante tener en cuenta. Este destacado de fortalezas, debilidades y recomendaciones siempre suele ser como una cartelera importante a dar para una lectura rápida y sintética de lo que es el perfil del candidato. En cuanto al contenido, hay aspectos cuantitativos donde uno intenta llevar una medición, como decía recién, en un gráfico que define el perfil. Hay aspectos cualitativos de observaciones, de narraciones respecto de lo que uno pudo evaluar en la persona. La mayoría de los casos se espera no poner tantas frases literales del sujeto porque en realidad eso puede ocupar mucho lugar y tal vez lo importante es la interpretación de todo eso y cómo recurre con distintos otros indicadores, salvo que la frase sea algo muy representativo que sea importante destacar. Pero si no, tiende a ser, se prefiere hacer algo narrativo que defina, que sintetice, que integre todo lo visto. Como decía anteriormente, se van a hacer observaciones, interpretaciones, se van a plasmar todas las recurrencias y convergencias seleccionando la información significativa y pertinente. Como decía anteriormente, no todo va a ser dicho en el informe, sí lo que se ajusta al pronóstico de su desempeño en esa posición. El lenguaje debe ser claro, traducirlo a comportamientos. Muchas veces los informes psicotécnicos son elaborados por profesionales de la psicología y muchas veces el psicólogo tiene un sesgo de poder de llevar palabras del propio campo de acción de la psicología al informe, y hay que tener en cuenta quién lo va a leer. Si la persona que lo va a leer no es un psicólogo, puede no llegar a comprender claramente a qué se refiere, o si uno precisa mucho las técnicas, por supuesto que hay que declarar qué técnicas se tomaron, pero luego en la narración conviene no mezclar mucho con lo que se observó en la técnica, sino llevar algo general de lo que de las distintas técnicas se puede concluir, porque la persona que no tiene noción del campo de la psicología no es una información que le sume, con lo cual poder dar el análisis y después decir esto cómo se va a plasmar en su comportamiento es algo que se valora mucho desde la línea de la organización. Por supuesto, la confidencialidad es un aspecto a cuidar en todos los casos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de informes digitales. El informe digital es dirigido a una persona determinada y hay que tener cuidado con las copias, ¿no?, visibles en ese mail a otras personas que tal vez no sean las que toman las decisiones, porque no deja de ser información muy cuidada del candidato que es importante preservar. De las recomendaciones y las proyecciones respecto de lo que se estima que el candidato va a poder hacer o no va a poder hacer, bueno, es parte de lo que decía anteriormente, que es un dato importante dentro del informe, y por supuesto las conclusiones finales que les decía recién apunta a considerar si la persona aplica, si no aplica, si aplica con observaciones, con reservas. Este punto es debatible, porque muchas organizaciones prefieren dar no tanto una clasificación o una etiqueta de la persona, sino más bien describir y apuntar directamente a obtener el perfil, ¿no? Más allá de después el sello que le pone uno hacia el final, si considera que va o no va. La opinión del psicólogo no es concluyente, sí puede tomarse como una recomendación, pero aún así en la organización decidir ingresar con la persona y bueno, y hacer foco en todo lo que hace a las líneas de mejora y las recomendaciones para poder desarrollar.
Para terminar, y en esto sí prometo que es lo último, la devolución al candidato. No suele ocurrir en los procesos de selección que el mismo evaluador tenga la oportunidad de conversar en un marco de devolución al candidato. No obstante, hay organizaciones que hacen ellas mismas esa devolución y conversan, o incluso en espacios de gestión del desempeño, ¿no? Donde partimos de una base de lo que surge en esta evaluación como diagnóstico y luego se va trabajando. Estos puntos son interesantes porque en el candidato surge mucha ansiedad y surge muchas preguntas respecto del cómo me fue, me habrá ido bien, uy, en esta técnica creo que me fue bastante mal. Bueno, bajar esa ansiedad, pudiendo dar alguna devolución, es positivo. Por supuesto que siendo uno un evaluador externo, uno puede brindarse a dar esa devolución, pero es importante consensuarlo con el cliente para que esto no genere una disrupción o algo que no sea coincidente con el mensaje que están transmitiendo desde la organización. Pero en el caso de poder ser posible, es interesante poder hablar acerca de estas debilidades y fortalezas que se pudieron encontrar, ayudar a la persona a considerar un plan de acción, qué grado de insight o de identificación tuvo la persona de estas debilidades, cómo él se sintió durante la evaluación, plantearle preguntas, opiniones, cómo considera que fue su desempeño y qué imaginaría él en una próxima oportunidad para mejorarlo. Bueno, la idea es que sea un espacio constructivo, ¿no? Y donde si hay algo que marcar, que pueda ser en el marco de un diálogo y que la persona también pueda ir identificándolo. Bien, agradezco este tiempo de atención. La idea es poder continuar en clase con estos temas y abordar también la evaluación grupal y sobre todo plantear el modelo de Assessment Center. Particularmente con lo que quería cerrar este espacio, este video, es con esta viñeta, que es una viñeta que tal vez algunos la conozcan. Plantea lo siguiente: hay una diversidad de animales en este caso, y tenemos un evaluador que nos dice: para que la selección sea justa, todos tendrán que hacer la misma prueba y subirán a ese árbol. Bueno, la reflexión que dejo es: ¿cuántas veces queremos sistematizar y medir con la misma vara a todas las personas que forman parte de un proceso? Esto no siempre es posible porque cada persona es distinta y las posiciones son distintas y las exigencias en las posiciones son distintas. Razón por la cual es importante a la hora de diseñar una evaluación pensar para qué, para quién y cómo la voy a hacer. Y en este sentido hay que armar una batería de técnicas y una batería de evaluación que sea adecuada a los fines y a la posición que voy a tener que medir, ¿sí? Hay técnicas de creatividad hermosas, pero si la posición no es una prueba que requiera de creatividad, no tiene sentido poder administrarla. Entonces, bueno, en esto es un trabajo artesanal, pero es un trabajo a medida para poder diseñar las mejores herramientas en el caso específico. Muchas gracias y nos vemos en clase.